Había una gran expectativa, va, esperando este gran día para ver si en realidad, si no es hoy, no será nunca. Con el favor de Dios, bueno, todo saldrá bien para que, bueno, todas y muchas familias nos podamos reencontrar, ¿verdad? Yo tengo 35 años aquí en Aruba y muy contento y agradecido con la isla por haberme recibido, ¿verdad? Y es mi segunda patria, en mi segundo país, lo siento así. ¿Cómo te digo? Se me quiebra un poco el corazón por tantas familias y tantas personas, ¿verdad?, que están desunidas. Gracias a Dios, ¿verdad?, habemos unas personas aquí que podemos ayudar a nuestras familias que están allá. Pero hay muchas otras personas que no cuentan con esa bendición, ¿verdad?, de poder ayudar a su familia para conseguir el sustento. Yo me imagino y me pongo las manos en el corazón y pienso qué será de aquellas personas que no tienen alguien afuera que los pueda ayudar. Entonces, en realidad necesitamos un cambio, ya basta, son 25 años de miseria, de pobreza, y un país que lo tiene todo, tiene petróleo, tiene oro, y está como, vale, espero que no sea molestar persona de este país que voy a mencionar, estamos peor que Haití, lamentablemente. La pobreza, la indigencia, niños pidiendo en la calle, se abren los canastos de la basura para ver si consiguen comida, cosa que nunca pasó. La educación se desvaneció, en verdad nada funciona en el país, solamente la exclusividad es para los que están agarrados del gobierno, ¿verdad?, lastimosamente. Y esperamos que, bueno, esto que nos hicieron fue una trampa, porque como tú lo acabaste de decir, habemos 10.000 en Aruba, solamente 1.000 inscritos y tenemos el derecho al voto solamente 200 y pico. Y tú también lo dijiste anteriormente, de que hay 7 millones afuera, y si puedes ver, tú lo comentaste también, la cantidad que va a votar, vale, es una... No está balanceado la cosa, pero todo eso son trabas, ¿verdad? Porque es algo al cual todos tenemos derecho, pero se limitó y bueno, el tiempo de Dios es perfecto. De verdad, gracias por tu entrevista, gracias, bueno, y esta es la seña que sí voté, y voté con el corazón y con conciencia, porque ¿qué se vale ser chavista, madurista, estando aquí? Pero entonces, si eres chavista y madurista, ¿por qué no vives en Venezuela? Que allá sí vas a sentir lo que sienten los que están allá y que en realidad quieren un cambio. Y todo esto, bueno, por los niños, por la gente de la tercera edad, que yo también estoy rumbo para la tercera edad también, y quiero volver a mi país algún día a visitar a mi mamá. Tengo 14 años que no voy a Venezuela. Primero me da como miedo, porque hay que tenerle más miedo a los policías, a los guardias nacionales, que a los propios ladrones o malandros, como decimos en Venezuela, ¿va? Porque es un peligro que si tú vas a entrar allá, entres con dinero, que te van a requisar y te van a decir esto por qué, de qué, para qué, y entonces de ahí vas a tener que dar una comisión de lo que tú lleves, ¿verdad? ¿Qué mensaje quieres dar a tus familias allá en Venezuela por hoy? Bueno, mamá, hermanos, primos, tíos, desde Aruba estoy poniendo mi granito de arena, ¿verdad? No se queden en la casa, salgan a votar, ¿verdad? Sabemos que no es para una sola persona, son muchos millones de venezolanos que necesitamos un cambio, ¿verdad? Y háganlo con conciencia, y de verdad, si no es hoy, no va a ser nunca, porque lo que está pasando es algo diferente, algo increíble, y bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Bueno, ¿su nombre?
Mervin Alfredo Morillo, gracias por tu entrevista, gracias por tu tiempo, ¿verdad? Agradecido de este apoyo de ustedes hacia nosotros los venezolanos, que de verdad se les agradece y los queremos mucho de verdad, y gracias a Aruba por su acogida y por todo todo lo que me han podido dar la oportunidad de conseguir, porque en el tiempo yo me vine a Aruba fue hace 35 años y Venezuela no estaba como está, y a pesar de eso me quedé. La tranquilidad, la paz, la cordialidad de las personas, que es algo muy importante, y nunca hubo ningún tipo de discriminación, porque todo aquel que vino a trabajar honestamente fue bien acogido aquí y nos abrieron los brazos, ¿verdad? Como si hubiéramos nacido aquí. De verdad que estoy muy agradecido, de verdad, y de nuevo le doy las gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, muchísimas gracias y ¿no? suerte por el resultado más tarde. Okay.